Mi esposo besó mi hombro con una suavidad que me hizo cerrar los ojos por un instante. Fue un año delicado, apenas perceptible, pero cargado de una calidez que se deslizó por mi piel como una caricia invisible. El aire a nuestro alrededor parecía detenerse, y por un momento, todo lo que existía era el calor de sus labios contra mí. Luego, sin decir una palabra, se apartó con pasos silenciosos, dejando un vacío que vibraba con la intensidad de lo que acababa de ocurrir. Había tenido su momento, un instante breve pero profundo de conexión, y ahora me cedía el espacio para que yo descubriera lo que vendría después. La habitación quedó envuelta en un silencio espeso, tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho, pero algo había cambiado cerca de mí. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sentía. Estaban listos, quienesquiera que fueran, aguardando en las sombras. Se inclinó hacia mí una vez más, su aliento cálido rozando mi oído como una brisa suave. Su voz era baja, firme, resonando con una promesa que me hizo estremecer. Disfruta antes de que empecemos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y antes de que pudiera procesarlas, él actuó. Con un movimiento seguro, me atrajo hacia él, su cuerpo presionándose contra el mío con una intensidad que me dejó sin aliento. No había dudas en él, ninguna vacilación. Era como si hubiera estado esperando este momento toda la vida, guardándolo en su interior hasta que llegara el instante perfecto. Sus manos encontraron mi cintura, fuertes pero con un cuidado que me hizo sentir segura, y me sostuvo como si temiera que me desvaneciera si aflojaba su agarre. El ritmo entre nosotros comenzó a crecer, profundo y constante, como una danza lenta que no necesitaba música. Cada movimiento suyo era deliberado. Cada roce de sus dedos contra mi piel enviaba una corriente cálida que se acumulaba en mi interior, creciendo con cada segundo. Las sábanas bajo nosotros se retorcían, húmedas y pegajosas contra mi espalda, atrapadas en el caos de nuestra cercanía. Mis piernas se cerraron alrededor de él por instinto, aferrándome a él como si soltarlo significara perder algo esencial. Su boca encontró la mía en un beso lento, intenso, como si estuviera vertiendo todo de sí mismo en mí a través de ese contacto. Sus manos no se movieron de mi cintura, apretando con una fuerza que me mantenía anclada a él, a ese momento que parecía eterno. Podía sentir cada detalle, su enfoque, su esfuerzo, la manera en que se entregaba completamente. El calor entre nosotros se intensificaba, y mi respiración se volvía irregular, atrapada en el compás de sus movimientos. Cada año, cada suspiro suyo construía algo dentro de mí, una tensión dulce que me envolvía por completo. Cuando todo terminó, se derrumbó a mi lado, su pecho subiendo y bajando rápidamente, su piel brillando con un sudor que reflejaba la luz tenue de la habitación. Me quedé mirando el techo, tratando de recuperar el aliento, pero algo dentro de mí seguía girando, ardiendo como un fuego que no se apagaba. No era suficiente, no porque él hubiera fallado, sino porque yo quería más, siempre más. Me giré hacia él, mi cuerpo aún vibrando con un dolor dulce y perfecto que recorría cada rincón de mí. Susurré su nombre, mi voz apenas audible, y sus ojos se abrieron lentamente, encontrándome con una sonrisa suave y agotada. «Dame un segundo», murmuró, su voz ronca por el cansancio, y lo intentó de verdad. Besó mi hombro otra vez. Sus dedos trazaron un camino lento y tembloroso por mi columna, y se acercó de nuevo, rodando hacia mí con un esfuerzo que podía sentir en cada músculo suyo. Esta vez fue más lento, sus labios presionándose contra mi cuello con una ternura que me hizo suspirar profundamente. Lo recibí de nuevo, acompasando mis movimientos con los suyos, animándolo con cada roce de mi cuerpo. Pero podía sentirlo. La vacilación en su ritmo, la manera en que su respiración comenzaba a fallar, su fuerza deslizándose poco a poco como arena entre los dedos. Aún así, lo sostuve cerca. Besé su mejilla, su mandíbula, su boca, dejando que mis labios descansaran contra los suyos por un momento. «Está bien», susurré, porque lo estaba. Lo amaba por intentarlo, por estar ahí, cálido y cercano, pero dentro de mí, esa hambre seguía viva. No por su falta, sino por mi propia naturaleza insaciable que nunca parecía saciarse. A la mañana siguiente, el sol apenas se filtraba por las cortinas, proyectando rayas doradas sobre el suelo de la cocina. Yo estaba allí,
sosteniendo mi segunda taza de café, el vapor subiendo en espirales lentas mientras mis dedos absorbían el calor de la cerámica. Todavía llevaba puesta su camiseta de la noche anterior, un pedazo de él que me envolvía como un recuerdo tangible, su aroma mezclado con el mío. El café llenaba el aire con su fragancia amarga, pero mi mente estaba en otro lugar, atrapada en esa sensación que no me dejaba, esa hambre que aún ardía en mi interior, persistente y silenciosa. Entonces lo escuché entrar. Sus pasos eran suaves, casi perezosos, rozando el suelo con un ritmo familiar. Cuando lo vi, su cabello estaba revuelto, un caos adorable, y sus ojos entrecerrados por el sueño apenas se abrían. Pero había algo en su expresión, algo enfocado, algo incompleto que me hizo prestar atención. Se apoyó en la encimera frente a mí, cruzando los brazos con una calma que contrastaba con la intensidad de la noche anterior. Me observó en silencio por un momento que se sintió eterno, sus ojos recorriéndome con una curiosidad tranquila que me puso nerviosa. Finalmente, habló, su voz baja y sin adornos, cortando el aire como un susurro. ¿Alguna vez sientes que no soy suficiente? La pregunta cayó suave, más suave de lo que esperaba, como una pluma que aterriza sin hacer ruido. No había defensa en su tono, ni inseguridad, solo una apertura honesta que me obligó a mirarlo a los ojos, a buscar en ellos lo que realmente quería decir. No respondí de inmediato. Mis manos apretaron la taza caliente, mis dedos buscando en el calor una respuesta que aún no encontraba, mientras el silencio se alargaba entre nosotros. No, dije al fin, mi voz firme pero cuidadosa, como si temiera romper algo frágil. Él asintió lentamente, un movimiento apenas perceptible, como si ya supiera lo que venía después. Pero sigues hambrienta después. Lo siento, lo veo, continuó. Sus palabras no eran una acusación, sino una observación pura, y eso me desarmó por completo. Bajé la mirada a la taza, al líquido oscuro que temblaba ligeramente entre mis manos, reflejando la luz de la mañana. No se trata de ti, dije eventualmente, alzando la vista para encontrarme con la suya, dejando que mis ojos hablaran tanto como mis palabras. Me das todo. Lo siento. Lo amo. Era verdad. Cada palabra era cierta, un eco de lo que sentía por él, pero no era toda la verdad, y ambos lo sabíamos. Él dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre nosotros hasta que pude sentir el calor de su cuerpo cerca del mío. ¿Pero sigue sin ser suficiente? No había vergüenza en su voz, solo una claridad que me hizo contener el aliento, como si hubiera tocado una cuerda que yo misma no quería reconocer. Lo miré, realmente lo miré, buscando en sus ojos lo que no decía en voz alta. Había algo más ahí, algo profundo, una pregunta no formulada que flotaba entre nosotros. Tomé aire, dejando que las palabras salieran lentas pero seguras. No quiero más porque te falte algo. Quiero más porque simplemente lo quiero. Era lo más honesto que podía ser, desnudando mi alma en esa cocina bañada por la luz del amanecer, y por un momento el silencio volvió a llenar el espacio, pesado pero no incómodo. Él asintió de nuevo, pensativo, sus dedos tamborileando suavemente contra la encimera como si estuviera procesando cada palabra mía. Luego, con una calma que me sorprendió, preguntó, ¿y si hubiera una manera de darte eso sin perder lo que tenemos, lo aceptarías? Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en ella que me hizo detenerme. No me moví, no respondí de inmediato, pero tampoco aparté la mirada. Mis ojos se quedaron fijos en los suyos, y eso fue suficiente para él. Extendió la mano sobre la encimera y tomó la mía, sus dedos envolviéndose suavemente alrededor de los míos con una ternura que me derritió. No dijo nada más, pero lo sentí en su toque. Ya estaba pensando en cómo hacerlo, cómo darme lo que necesitaba sin rompernos. Su mano era cálida, firme, y en ese momento supe que algo estaba a punto de cambiar, algo que ninguno de los dos podía detener ni quería evitar. 2 días después, el sonido de la puerta principal al abrirse rompió la quietud de la tarde. Mi esposo regresó a casa del trabajo, pero no estaba solo. 5 hombres que nunca había visto antes lo seguían, entrando detrás de él con una naturalidad desconcertante. No hubo advertencia, ninguna explicación previa.
solo sus pasos resonando en el suelo mientras cruzaban el umbral. Me quedé paralizada en la cocina, sosteniendo una cebolla a medio cortar, el cuchillo temblando ligeramente en mi mano mientras los veía quitarse los zapatos y desabrochar sus abrigos con gestos casuales. Sonreían cortésmente, asintiendo en mi dirección como si fueran invitados habituales. La cena no está lista todavía, dije, mi voz insegura, buscando algo que decir en medio de la confusión. No importa, respondió él, dejando sus llaves sobre la mesa con una calma que me descolocó por completo. No están aquí por la cena. Los 5 hombres se sentaron alrededor de la mesa del comedor, relajados, como si hubieran hecho esto 100 veces antes. Hablaban poco, solo comentarios sueltos que flotaban en el aire. Algo sobre el trabajo, el tráfico interminable de la ciudad, un titular de las noticias que apenas escuché. Pero yo podía sentirlo. Sus ojos seguían encontrándome, no de manera grosera ni atrevida, sino con una atención sutil, casi reverente, que me hacía consciente de cada movimiento mío. Mi esposo abrió una botella de vino tinto, el sonido del corcho al salir resonando en la habitación. Sirvió una copa con cuidado, el líquido oscuro brillando bajo la luz, y me la trajo, sus pasos lentos y seguros. ¿Estás bien?, preguntó, su mano rozando mi cintura con una suavidad que contrastaba con la tensión del momento. Asentí, pero mi respuesta llegó tarde, traicionada por el leve temblor de mi voz. Me sostuvo allí por un segundo, sus dedos firmes contra mi piel. Luego se inclinó y susurró: «Están aquí por ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y apenas tuve tiempo de procesarlas antes de que él diera un paso adelante y me besara. No fue un beso suave ni vacilante, sino uno lleno, anclado, como si necesitara que lo sintiera completamente antes de que todo cambiara. Los 5 hombres no hablaron. Se quedaron al otro lado de la habitación, extendidos contra la pared que separaba la cocina del comedor, sus rostros atrapados por la luz tenue que se filtraba desde la lámpara. Sus ojos no me dejaban, curiosos, enfocados, indescifrables, pero no había urgencia en ellos, solo una espera paciente. Las manos de mi esposo se movieron lentamente, una deslizándose bajo el borde de mi camisa con una delicadeza que me hizo contener el aliento, la otra asentándose en mi cintura como un ancla. Levantó la tela sobre mi cabeza con una facilidad practicada, dejando que cayera al suelo en un susurro de tela. Luego, con una certeza tranquila, desabrochó el cierre detrás de mí con un movimiento sutil, sus dedos rozando mi espalda. Sus labios rozaron mi clavícula, su aliento cálido y constante contra mi piel, enviando un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero. No me resistí. No había razón para hacerlo. Me guió hacia atrás, hacia la encimera, cada paso deliberado, sin prisas, sólido como si quisiera que cada segundo se grabara en mí. Luego, en un movimiento lento y fluido, me despojó de mis capas, pieza por pieza, hasta que no quedó nada entre mi piel y el frío mármol que me hizo estremecer al contacto. Se apartó ligeramente, solo lo suficiente para mirarme, sus ojos recorriendo mi figura con una mezcla de deseo y reverencia. Luego se inclinó de nuevo, sus manos deslizándose por mis muslos con una seguridad que me hizo suspirar. Su boca siguió el mismo camino, sin prisa, firme, explorando cada rincón con una atención que me dejó vulnerable y expuesta. Cuando sus labios se presionaron contra mí con intención, dejé escapar un suspiro lento, entrecortado, como si hubiera estado conteniendo ese sonido toda mi vida. Él se mantuvo enfocado, anclado, el ritmo de su toque tranquilo pero profundo, como si quisiera hablarme solo con su presencia, diciéndome sin palabras que esto era para mí, todo para mí. El aire en la habitación cambió cuando mi esposo finalmente se apartó, sus labios rozando mi estómago en un último beso suave, luego mi pecho y finalmente el hueco justo debajo de mi mandíbula, dejando un rastro de calor que se desvanecía lentamente. Me ayudó a girarme con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de lo que acababa de ocurrir, guiándome para apoyarme contra la encimera. Mi cuerpo lo siguió sin resistencia, mis brazos encontrando el borde frío del mármol, mi espalda arqueándose ligeramente mientras mi respiración se mantenía superficial pero constante. Entonces los vi. Los 5 hombres ya no estaban inmóviles. Ajustaron sus posturas en sus asientos,
Desabrocharon sus chaquetas con movimientos lentos, sus manos ajustando botones y mangas con una calma deliberada. No había caos, solo una intención silenciosa que llenaba el espacio. Mi esposo se colocó detrás de mí, sus manos volviendo a mis caderas con una fuerza que me ancló al momento. Se inclinó, su aliento calentando mi cuello mientras sus movimientos retomaban un ritmo deliberado, y la tensión entre nosotros cobró vida de nuevo. No dijo nada, pero no hacía falta. Su presencia lo decía todo. Entonces, el primero se acercó sin una palabra. Sus manos se posaron en mi cintura, firmes y seguras, y no me resistí. Su cercanía me abrumó, su ritmo controlado pero intenso, enviando ondas de calor a través de mí. Mis manos temblaron contra la encimera mientras intentaba mantenerme firme, mi cuerpo respondiendo antes de que mi mente pudiera alcanzarlo. Luego vino el segundo, más alto, más ancho, ajustándome con cuidado antes de tomar su turno con una profundidad que me dejó sin aliento. Cada uno tenía su propio ritmo, su propia manera de acercarse, y yo me dejaba llevar, perdida en la corriente de sus movimientos. El tercero me miró a los ojos, sus dedos enredándose suavemente en mi cabello antes de moverse con una seguridad que me hizo jadear. El cuarto y el quinto trabajaron juntos, uno detrás, otro delante, sus movimientos sincronizados como si supieran exactamente lo que mi cuerpo pedía. El cuarto me sostuvo con una calma que me estabilizó, mientras el quinto exploraba con una precisión que me llevó al borde. Cuando todo terminó, mi cuerpo temblaba, abrumado pero completo, mis músculos relajándose mientras el aire volvía a mis pulmones en respiraciones entrecortadas. Ellos se apartaron con cuidado, uno por uno, dejando el espacio en silencio otra vez, un silencio que zumbaba con lo que acababa de pasar. Me quedé allí, apoyada contra la encimera, mi piel sonrojada, mi respiración irregular, pero dentro de mí todo estaba en calma, lleno, finalmente quieto. Entonces miré hacia arriba. Mi esposo estaba al otro lado de la habitación, inmóvil, observándome desde la distancia. Sus ojos estaban fijos en los míos, su mandíbula tensa, sus manos apretadas en puños a sus costados. Pero no era enojo lo que veía en él, era asombro, una mezcla de orgullo y reverencia que me tomó por sorpresa. Me miró como si acabara de descubrir algo nuevo en mí, algo que siempre había estado ahí pero que ahora brillaba con claridad. Y yo estaba completa. Esa hambre que siempre había llevado dentro, esa necesidad insaciable que me había perseguido, se había apagado. No porque él no fuera suficiente, sino porque me había dado lo que necesitaba de una manera que solo él podía imaginar. Un regalo que trascendía lo que jamás había pedido. El silencio entre nosotros era diferente ahora. No pesado, sino lleno de una comprensión tácita. Él dio un paso hacia mí, lento, cuidadoso, y cuando llegó a mi lado, su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos y firmes, y me miró con una sonrisa pequeña, casi tímida. No dijo nada, pero no hacía falta. Lo que había hecho, lo que había permitido, no nos había roto, nos había transformado. Y en ese momento, supe que lo que teníamos era más fuerte que nunca. Un amor que no solo resistía, sino que florecía en los bordes de lo imposible.